Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros estamos en este camino de San Mateo que es tan interesante. Estamos en la tercera sección, la sección en que llamamos así, ¿verdad? Que es el de la decisión total. Tenemos que decidirnos. Ñande Yarañe en Ñande, segunda sección fue: esto, mi hijo querido, yo les traigo a ustedes, esta es mi propuesta, esto es lo que mi Padre Dios me envió justamente para entregarles. Ahí está. Esta es la propuesta. Este es el reino de Dios. Esta es la propuesta del reino. Y esa primera sección nosotros ya sabíamos que era presentamos a quién, al personaje. O sea, quién es Jesús. Entonces, esos 3 primeros capítulos, casi 4 primeros capítulos, nos presentaba a Jesús. La segunda sección, entonces Jesús ahora que viene y nos dice, bueno, aquí les traigo la propuesta que Dios me dio, Dios Padre que me ha enviado y ahora les doy a conocer. Y esta tercera parte, tercera sección nos dice, bueno, ¿qué tal va? Picuaba y tema, va a Ñande Yarañe y Botavenehui. Ahora decídanse gente. Y cuando llegamos en este capítulo 13, esta decisión nosotros la vamos aprendiendo, conociendo todo lo que se nos ha presentado a través de las parábolas. Es decir, nos está ejemplificando, nos está haciendo una cosa más sencilla para que entendamos y digamos, bueno, yo verdaderamente quiero ser cristiano, yo verdaderamente quiero seguir esa propuesta del Señor, yo verdaderamente entonces quiero vivir auténticamente lo que el Señor me está ofreciendo. Bueno, eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 13. Vamos a seguir un poco más y hablar de lo que ya comenzamos anteriormente. Fíjense ustedes, si están por primera vez viendo nuestro programa, vayan a la biblioteca Ñande Yarañe de YouTube. Ahí ustedes van a encontrar todos los programas anteriores de nuestro curso bíblico de todos los días.
porque hoy ya estamos adelantados, ¿verdad? Ya estamos en el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13. Nos dice lo siguiente. La certeza de que la parábola, decíamos, es función de un juicio. La parábola de por sí ya te está llamando a un juicio. Inteligente y pauca, al inteligente pocas palabras. Entonces aparece de una manera precisa en el tema del trigo y de la cizaña, que es ya propio y exclusivo de San Mateo. Y vamos a ver entonces cómo se nos presenta esta parábola del trigo y de la cizaña. Dice, y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino un enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron entonces urgentemente a ver al propietario y le dijeron, Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Queridos amigos, esta es la parábola de la cizaña. ¿Se dan cuenta que son siempre narraciones magistrales, verdad? Como Jesús mira un poco y entiende caminando, como decíamos en otras oportunidades, caminando ahí. Yo estuve caminando por esos lugares también en Israel, una maravilla, ¿verdad? Qué hermoso. Esos lugares donde Jesús iba caminando, y cierto, uno mira y encuentra. Jesús entonces haciendo ese camino de Nazaret hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces se encontraba con la naturaleza, con la creación. Y es ahí entonces donde entendemos cómo Jesús mira, va entre el trigo, van pasando. Incluso dice que en cierta oportunidad Jesús que caminaba entre el trigo, etcétera, etcétera, y van arrancando espigas. Todas estas cosas nos hace pensar muy bien. Y aquí él mira y ve también que están las cizañas. Y la cizaña es entonces muy siempre dañina, ¿verdad? Eso daña totalmente entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está sofocando. Como en esa parábola del sembrador nos decía que esa semilla que cae entre espinas, justamente así también se está preparando y se está presentando al trigo, ¿verdad? Que cae o que está en medio de esa cizaña. Aquí te presenta de otra manera, ¿verdad? Porque dice que primero se ha plantado el trigo, pero después dice, viene el enemigo y comienza a sembrar también, dice, él comienza a plantar, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Lleva lleva, bueno, eso podemos decir, pero sin embargo esa es nuestra realidad de todos los días, queridos amigos. Nosotros continuamente tenemos personas que vienen a poner cizaña en medio de nuestra familia, poner cizaña en nuestra relación, poner cizaña, ¿verdad?, en medio de nuestro caminar. Y bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, este tema aparece aquí. Concretamos. ¿En qué sentido se concreta? Jesús, Hijo del Hombre, esparce la semilla sobre el cosmos. El campo de la tierra ha dado fruto. Los que escuchan y florecen se han mostrado valiosos, como el trigo que crece, ¿verdad? El trigo, el alimento, la fuerza, necesitamos el pan. ¿Qué se hace el trigo, verdad? O sea, siempre el trigo como algo tan sustancial para la vida. Ha dado fruto. Pero el mundo ha recibido también semilla mala. El enemigo extiende cizaña sobre el trigo. Es de verdad obra del diablo. Es obra del diablo. Desde el 24 nos dice eso, ¿verdad? Y propuso esta parábola, ¿verdad? Es el enemigo el que viene y el que está sembrando la cizaña.
Pero recordemos que el Señor da lo positivo. El Señor nos ofrece lo positivo. El Señor entonces está entregando aquí lo positivo. Ahora depende de nosotros, ¿verdad? El cómo nosotros estamos aquí, también ofreciendo lo nuestro. Cómo nosotros vamos a luchar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ofrecer lo positivo para vencer al mal. O si no, ¿cómo vamos a vencer al mal? Si al final de cuentas nos dejamos, ¿verdad?, estar y dormimos sobre laureles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Veo salir de tu costado, oh buen Jesús, sacramento de amor, en él nos hacemos. La panameña Marisol Carrasco se dedica a dos pasiones. Es diseñadora de interiores y cantautora. A través de mi música quiero transmitir la buena nueva de Jesús principalmente, un mensaje de amor, de paz y de muchísima esperanza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y de tanta incertidumbre. Este fue precisamente el mensaje que quiso transmitir con una de sus canciones, Oh Jesús. La interpretó durante la última Jornada Mundial de la Juventud en 2019. Desde que yo empecé, a los 14 años, de hecho actualmente tengo 28 años, ha sido muy importante el proceso de la música en mi vida, porque a través de ella pude canalizar mis experiencias de fe. Y no solamente dentro de la iglesia o pastoralmente o entre hermanos, sino también en la vida cotidiana. Las vidas de los santos le sirven como inspiración. Uno de los trabajos de los que se siente más orgullosa es San Pablo. Y lo dejé todo, y como tu madre te dije que sí. Porque es una canción con la que muchas personas en la iglesia, muchos cristianos, pero sobre todo misioneros, se sienten identificados. Porque habla de las alegrías, pero también de las tristezas. Habla de las fortalezas, pero también desde las luchas, ¿verdad? Y estas experiencias que tuvo el apóstol San Pablo también las tenemos nosotros. Te amo, tú eres mi todo, yo sin ti soy nada, y yo sin ti... Marisol Carrasco espera publicar su próximo álbum este año. Con él espera ayudar a la gente a acercarse a Dios. Lo más grande que tengo y no te dejaré. Yo siempre iré donde tú me quieras enviar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom
recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che
rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí sobre esta parábola tan hermosa que decíamos, ¿verdad? Dios que ofrece todo lo positivo, Dios que viene, decíamos, esparce la semilla sobre el cosmos, el Señor que deja. Vamos a mirar un poco, entonces en el 13:37 es el Señor, ¿verdad?, el que esparce. Dice de esta manera: Él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino de Dios. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. El enemigo que siembra entre la buena semilla es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Es interesante cómo comienza, ¿verdad? Porque dice explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a su casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Explícanos. Quiere decir que había una necesidad más concreta, ¿verdad? Querían decir directamente, concretizar. Vamos a concretizar, ¿verdad? Concretamos, decía luego hace rato, ¿verdad? Concretamos, porque el Hijo del Hombre esparce la semilla, que es el cosmos. Luego, el campo de la tierra que da fruto. Los que escuchan y florecen se han mostrado valiosos como trigo. Todas las capacidades positivas que se ofrece, ¿verdad? Pero el mundo ha recibido también esa semilla mala, que es el diablo. Y bueno, y así viene entonces esa explicación de parte de Jesús. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. También nosotros tenemos que estar abiertos a esta gracia de Dios. Nosotros también mirando un poco y diciendo qué es lo que estamos nosotros sembrando como comunidad. Aquí entonces nos hace pensar, ¿verdad?, a nosotros, porque aquí hay dos. Siempre la oposición son los elementos fundamentales que los evangelistas utilizan para darnos a entender después qué camino tomar, ¿verdad? La oposición, totalmente. Primero te dice ese buena semilla, ese trigo que encontramos aquí. Pero por otra parte te hace mirar también y te hace entender que aquí está entonces la cizaña y te pone al enemigo, al diablo. Pero atienda, nosotros sabemos que la palabra diablo también, cuando hablamos del diablo, tenemos que estar ya conociendo. Claro que el judío sabe muy bien lo que significa el diabolos, ¿verdad? El diablo, o mejor dicho, esa comunidad judeo-cristiana, cuando se está escribiendo el evangelio, sabe muy bien cómo utilizar la palabra diabolos. Diabolos. Quiere decir justamente aquel que está dividiendo, ¿verdad? El que hace una decisión entre las personas, el que hace una decisión en una comunidad, el que está poniendo pacoa pirei se obedece. Ese que te quiere echar, ese que te quiere entonces hacer fuera de la comunidad. Vamos a ir de pacoa pirei la gente. Vamos a ir de pacoa pire. Qué interesante esa expresión nuestra, ¿verdad? Cáscara de banana. Uno pisa y se puede caer. Entonces, crea decisión, crea división hacia dónde apuntamos y qué es lo que verdaderamente queremos, ¿verdad? Entonces, esa es una linda metáfora también que se puede utilizar. Ahora, la división, la pebina, la pacoa pireoñi moiva coñande, adquiere un valor definitivo. La división adquiere un valor definitivo. Tal vez nosotros muchas veces no lo pensamos tanto,
Pero había un filósofo, ahora no estoy recordando el nombre, pero este filósofo decía que el mundo se mueve por medio de dos fuerzas, ¿verdad? O sea, la fuerza positiva y la fuerza negativa. Esto él lo está haciendo no de la religión, esto está haciendo de la filosofía y es muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mueve el mundo? Dice él en su filosofía. Los opuestos. Los opuestos. Los opuestos hace que exista movimiento y que al mismo tiempo exista crecimiento. Otro filósofo, este sí, el famoso Hegel, este sí, un gran... Y eso quedó, ¿verdad? En la historia. Hasta ahora nosotros hablamos mucho de este filósofo porque hablamos de la dialéctica. ¿Viste? Día quiere decir ya directamente división, ¿verdad? De la dialéctica. La división. Y él que te pone en una dialéctica. La dialéctica significa entonces lo opuesto y lo contrario. O mejor dicho, una tesis le llama él así. Y eso es lo positivo, o sea, lo que es la realidad. Esta es la realidad que encontramos, que está combinada, porque esto es más interesante porque él mezcla todo, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo. Este ya te habla de una realidad. O sea, mi realidad, mi realidad, o cualquier otra realidad que puedes aplicar. Y hay siempre algo que a mi realidad va a haber elementos opuestos que me van a atacar. Lo negativo sería eso. Apego la cizaña y la veña de ella, ¿verdad? A esta realidad, Víctor Luis Cabañas, entonces que le atacan elementos. Siempre van a haber. Ya digo, ya do faltáis la yagua carrera jabe, o si no, ya do faltáis la güey corneta ya. Siempre voy a la iñaña mía, siempre voy a la el día bolos, ¿viste? El que te quiere dividir quiere decir eso. Le hago la diablo. El que te quiere dividir. Y entonces nosotros siempre tenemos a los diablos, porque ese es un concepto, eso es lo que tenemos que entender. Y cuando el diablo se personifica, ¿cuándo se personifica? Algunos coño ya diablo por todas partes, ya es muy ya. No. El diablo personificado es la persona en su actuar. O sea que no hace falta que vos mire y vea dónde está el diablo, un diablo negro, un diablo esto. En realidad, cuando se está personificando, porque decimos que la personificación, ¿cuál es la persona? A través de quién resuena, quiere decir personare, sonar a través de. Lo que dice la persona. Y entonces el diabolos, el que divide a la persona, o sea, en la persona suena en vos la maldad. A través de vos entonces el diablo se manifiesta. Lo que la dice. Jesús dice de otra manera, ¿verdad? En el Evangelio, que es más lindo todavía. Porque dice, ¿desde dónde sale el mal? Desde tu interior. Entonces, pero a eso le llama, se dice con otra palabra, ¿verdad? A ese cómo se le va a llamar. Y ese es el demonio, ese es el daimón. Pero es lo mismo, ¿verdad? El diablo y el demonio. Solamente que en la concepción de una palabra griega, el daimón es lo que sale de tu interior. Es decir, el diablo somos nosotros mismos, entonces estamos personificando. Llegó la seaña, por ser apellida. Apeago dice la diabolos, el que quiere dividir siempre, el que busca conflictos. O si no, ¿de dónde sale ese diablo? Esa división que yo estoy buscando, ¿de dónde sale? De mi interior. Apea era daimón. Apea dice era demonio. De qué dice demonio, entonces dice, ¿verdad? Bueno, son terminologías espectaculares entonces que nos hacen entender el Evangelio, pero en su profundidad. Saber entonces cómo se manifiesta el mal, el trigo y la cizaña. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre la teología de San Mateo. Estamos viendo en esta teología de San Mateo sobre el trigo y la cizaña. Estamos viendo los alcances, ¿verdad? Porque ese puede ser el objetivo de la parábola. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega esa consecuencia del asumir o no asumir la palabra de Dios? Asumir o no asumir la propuesta de Dios. Porque él, hoy me llaman cuñete, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10 prácticamente, ¿verdad? De San Mateo son propuestas. Este es mi evangelio. Ahora del 11 hasta el 16 nosotros tenemos que decidirnos. Y aquí a través de las parábolas, es decir, todo el capítulo 13 que nos presentan las parábolas, entonces nos está diciendo y nos está mostrando. Es un demostración. El demo. Entonces, esta es la consecuencia, esta es la forma de vivir. De esta manera, ustedes se van a realizar, ¿verdad? Si es que viven y hacen ese seguimiento del Señor. Entonces, nosotros decíamos hace rato que la división adquiere un valor definitivo. Cuando decimos que el mal viene y siembra la cizaña. Es un valor definitivo. ¿Por qué hablábamos en el bloque anterior de este filósofo, etcétera, que decía que son los opuestos que generan movimiento, dice él? Si no existiesen opuestos, no se generaría el movimiento. Interesante en su filosofía, ¿verdad? Los opuestos. O sea que hay una necesidad prácticamente entonces del bien, de luchar para poder vencer contra ese mal que está presente en el mundo. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Esto es entonces en el pensamiento del Señor, ¿verdad? En el pensamiento de Dios, en la creación, porque algo lado crea. Eso ya es ir mucho más, incluso mucho más de la ciencia, ¿verdad? Va mucho más de la ciencia. Porque ahora uno se puede preguntar por qué, ¿verdad?
Y siempre lo hacemos nosotros. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Esa la vamos a tener que dar nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el bien o por qué el mal? ¿Por qué el mal? Y entonces nosotros respondemos que normalmente no hay que decir el por qué, ¿verdad? Sino que la pregunta tiene que ser ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está eso? Para robustecerte en tu fe, para luchar contra el mal, para estar en un... Porque también la palabra crisis, ¿verdad? Esa es otra palabra interesante. Cuando uno entra en crisis, dice que la palabra crisis significa crecimiento. O sea, entrar en crisis, y cuando vos superás esa crisis, quiere decir que vos sí o sí creciste. Si vos superás la crisis. Ahora, si te hundís allí y te morís en ese vasito de agua, entonces quiere decir que no superaste la crisis. Y quiere decir que no hubo crecimiento. Y te empantanaste y te falta algo. Te van a volver a meter en crisis para que llegues a un crecimiento. Bueno, el bien y el mal. Pasada ya en la parábola anterior, ¿verdad? En esta parábola es mucho más clara la situación de una opción, ¿verdad? Por el Señor. Pero miradas bien las cosas, tenemos que afirmar que no se habla tan solo de una división determinada, dentro o fuera de la iglesia. No se habla entonces simplemente de un grupito, ellos están divididos, ellos no se quieren, ellos no se entienden. Se trata más bien de lo que pudiéramos llamar la distinción universal. La distinción universal. El trigo y la cizaña atraviesan todos los estratos de este cosmos. Todos los estratos de este cosmos. Se dan hasta en la iglesia que debiera constatar de trigo puro. Se dan hasta en la iglesia que debiera constatar de trigo puro. Los que escuchan solo al Cristo y dan su fruto en la iglesia, En la iglesia que ya de cierta manera ha tomado una decisión, ¿verdad? Por Cristo, pero igual se da. El trigo y la cizaña se da también, entonces en cualquier lugar, en tu familia, en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu grupo. El trigo y la cizaña, el mal, el opuesto, ¿viste? Pero eso si te mete en crisis, recordemos que crisis quiere decir crecimiento. Quiere decir que ante esa realidad, la andereña mindu uno, handeñe punure mañare ella ponamba evagina veñan de yara y sende upearejebe upebe entonces de ere mañara rejechara re ya povende guata. ¿Por qué? Y porque justamente entre estas dos realidades del bien y del mal es donde nosotros vamos a tomar conciencia de nuestro camino. Es donde nosotros vamos a poder luchar, vamos a poder vencer contra todo aquello que es malo. Pero se dan cuenta que entonces los opuestos, de cierta manera, nos están robusteciendo en la medida en que somos bien criados, educados, acompañados. Les voy a contar una cosa muy interesante y esto en los varios coloquios, ¿verdad? Cuando estuve viviendo poco tiempo, ¿verdad? Así directamente con el Monseñor Zacarías Ortiz, de feliz memoria, obispo primero del Chaco, Alto Paraguay, salesiano, y después de Concepción, y después como obispo. Bueno, él primero fue mi director también en el seminario, prenoviciado sobre todo un año, sociólogo, espectacular, paraguayazo. Bueno, y él justamente dice que miraba un poco la televisión y ahí vio en el mar, dice que opa y pira, y que era alimento de otros pescados. Opa se extinguió. Y entonces, o estaba en especie de extinción. Y ante esa situación y esa preocupación de los científicos, entonces, ¿qué hicieron? Sacaron unos cuantos de esos pira y afuera, en grandes piletas, alevaban ahí a esos peces. Pero millones y millones. Entonces, pira, millones y millones. ¿Y qué hacían después? Lo agarraban así, a ojo de cuavo y lo llevaban al océano. Y ellos estaban ahí en la pileta, y ahí crecían, y rápido, en 3 meses, para que ellos puedan volver, ¿verdad?
entonces a reproducirse. ¿Cuál fue el fenómeno? Dice que se iban y tiraban, y dice que no le duraba ni 2 horas. Apenas le tiraban ahí al océano, al mar de nuevo. Esos depredadores que justamente se alimentaban de estos animales, les comían todo. Oscar Ubaidevi. ¿Y cuál era el problema? Después se dieron cuenta. Claro, ellos le alevaban en piscinas, y en la piscina no tenían ningún enemigo. Todos estaban ahí, tranquilotes. Después se iba y le tiraba al mar, y ellos pensaban que seguían en la piscina, ¿verdad? Entonces seguían ahí, no tenían la capacidad de defensa. Y claro, si no tenía esa capacidad de defensa, entonces ¿qué pasa? Y enseguida viene el enemigo y le come. Bueno, así también es la vida cristiana. Si nosotros no estamos, ahí está el trigo y la cizaña, cuando le dicen, no hay que sacar, deja que crezcan juntos, tiene que fortalecerse. Pero hay que hacer entonces esa lucha contra el mal. Ahí está, hay que vencer al mal. Tenemos que estar. Entonces a los hijos no hay que sacarle todas las posibilidades de que ellos aprendan y que luchen. O si no, se vuelven frágiles. Y cualquier enemigo después les come totalmente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y muchas felicidades a todos nosotros los cristianos, a todos nosotros que seguimos la palabra del Señor y sobre todo por la fiesta hoy de nuestra Madre de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Tantos devotos de nuestra Madrecita, la Virgen de Fátima. Muchas felicidades a todos y que vivamos escuchando la palabra de Dios como justamente lo ha hecho María, nuestra Madre, la elegida. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8. Predicaba en la sinagoga. Esa es entonces la palabra leitmotiv del día de hoy. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga intentando convencer a judíos y también a los paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante.
el hecho de que Pablo, entonces con toda esa fuerza del Espíritu resucitado, después de convertirse, después de reflexionar y después de entender el mensaje de salvación, ahora él se pone en camino. Y el camino de la salvación, él lo va presentando porque él está convencido, queridos amigos, queridos hermanos. Y por eso, con esa fuerza del resucitado, dice que Pablo siempre iba. Pablo dice, sale todos los sábados, discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y también a los paganos. Es decir, que y porque él está seguro de su fe. Él está seguro que esta fue una llamada personal y profunda de Dios en su propio existir. Y por eso ahora se pone en camino y por eso es que él lleva adelante la buena noticia de Jesús en todas partes, en las sinagogas, para los judíos, para los paganos. Pidamos esta gracia a Pablo, que también nosotros seamos evangelizadores del evangelio, es decir, de la buena noticia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre esta parábola tan interesante, ¿verdad?, que se nos presenta en este evangelio, la parábola del trigo y la cizaña. En el bloque anterior estábamos hablando de este ejemplo así tan interesante, ¿verdad?, que me comentaba Monseñor Zacarías Ortiz, ¿verdad? Y él decía, si nosotros, dice Víctor, no le educamos verdaderamente para que ellos puedan luchar contra el mal, evidentemente que después el mundo les devora. ¿A cierto, güey? Si nosotros le damos todo, ¿verdad? Entonces, no es luego no darle, no es hacerle faltar, sino que enseñarle verdaderamente a pescar, como se suele decir, ¿verdad? No darle ya el pescadito todo hecho. Y algunos, lastimosamente, en la vida cristiana quieren hacer todo así, ¿verdad? Queremos recibir ya todo gratis, porque el aire es gratis, y dice ya la gente. No, es en la lucha, es en el empeño, y esa es la condición de nuestra humanidad, esa es la condición cuando también el Génesis te está diciendo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. No es por una maldad, que desde ahora entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar por culpa del pecado. No, lo que te está queriendo decir es recordarte que nosotros tenemos que estar en esa continua conquista. ¿Cómo viene y se presenta o se presentan los peones en el versículo 27? Dice, fueron a ver entonces preocupadísimos, ¿verdad?, al propietario y le dijeron, Señor, no había sembrado buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en tu campo con el trigo? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Esto lo ha hecho algún enemigo. Algún enemigo por ahí. O ujoñote. Añadego peyei, vos no sabes cuál puede ser el enemigo que mañana se va a encontrar con tu hijo en la calle. ¿Cuál va a ser tu enemigo que mañana se va a encontrar entonces tu matrimonio, tu pareja, allí donde estás? O en la calle o adentro, donde sea. O en internet o no sé dónde. O el enemigo. Siempre. Y le preguntan, ellos se preocupan, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? Claro que sí. Claro que sí, añoté la economía. Pero ahora ellos dicen, pero ¿cómo es que ahora hay cizaña? Ya, no entendí. ¿Cuántas veces eso también? Muchos padres dicen, padre, yo a mi hijo le eduqué, le di, le formé, todo. Ahí está. No había sembrado buena semilla en tu campo. Yo veo no, buena semilla, eso le ponen base, buena semilla, ¿sí? Padre, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí está. Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo, es algún. Eso pues es indefinido, ¿verdad? Es algún enemigo, de cuál más contra de la otra. Es algún enemigo del mundo, es así, queridos amigos. Bueno, ¿sabes quién es ese enemigo? Es como también el COVID, ¿verdad? Como decimos nosotros, es un bicho invisible. Es un bicho invisible. Y entonces tenemos que estar atentos porque a la cuenta, en cualquier momento se te puede saltar, ¿verdad? Entonces por eso dice, algún enemigo, alguien invisible. Entonces viene la reacción. Y esta puede ser nuestra reacción, también es la nuestra, ¿verdad? Él le respondió, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Es interesante también aquí como los peones, ¿verdad?, en la reacción, por lo menos con las preguntas. Porque ellos podrían haber dicho, vamos a cortar todo, vamos a arrancar todo. O sea, como una reacción también de los peones podría haber sido así, ¿verdad? Una reacción sin pensarlo. Sin embargo, ellos ya hacen una buena pregunta. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? ¿Quieres? ¿Te parece? Es como hacerse ya una pregunta retórica, ¿verdad? Como diciendo que ya sabemos que va a ser que no, ¿verdad? Pero sin embargo, o también nosotros podemos pensar que será así. ¿Quieres que se extirpe el mal entonces de aquí? Él le respondió, no, le dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Ese es el peligro, que vamos a arrancar también el trigo. Dejen, y esto es lo esencial y fundamental, versículo 30,
dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla de manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Viste que es una cosa tan simple, tan sencilla, tan linda, ¿verdad? Como se nos ofrece esta parábola, el trigo y la cizaña. Pero nos está haciendo tomar conciencia, y por eso de aquí vendrá la decisión. El hombre mira, entiende, ve, esta es la consecuencia. Ahí tenemos que llegar. La parábola nos está dando elementos consecuenciales, es decir, como consecuencia de una vida cristiana, o metida en el bien, o rechazando totalmente el bien propuesto por el Señor, ¿verdad? Ese bien que Él nos propone. Y entonces, así es bastante interesante, ¿verdad? Cómo se va diciendo. Ahora vamos a mirar un poco lo que nosotros aquí, desde esta certeza que vemos de el trigo y la cizaña, nosotros podemos entender, ¿verdad? Que el Señor lo que quiere es que trabajemos siempre sobre ese camino del bien, ¿verdad? Sabiendo que el mal estará siempre allí con nosotros. El mal entonces que no nos va a abandonar, pero tenemos que estar atentos. Va a ser una lucha continua. Y si nosotros cedemos, ciertamente que el mal vencerá. Pero si nosotros luchamos contra el mal, ciertamente que el bien siempre a la larga tiene que vencer. Bueno, de esta manera entonces nosotros podemos ver también que con esta división que se hace aquí de estas parábolas que se nos está presentando, encontramos un dato y a la vez una advertencia siempre. Un dato, ¿verdad?, que te ofrece cuál es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Ese es el dato. Como nosotros decimos, hay que levantar los datos. Levantar datos. Levantar datos quiere decir mirar la realidad. La parábola lo que está haciendo es entonces levantando datos y te está diciendo, esta es la realidad. Pero después te da a su vez una advertencia. Vea. Sobre los datos que nosotros vamos reflexionando y entendiendo, entendemos ahí y decimos, esto puede ser un peligro. O este es el camino para poder vencer al mal. Sobre esos datos nosotros encontramos una advertencia, porque el mal, recuérdense queridos amigos, siempre estará presente. El mal y el bien. Te pongo ante dos caminos. Deuteronomio 30:15. El bien y el mal está en tu decisión. Aquí está. Es una relectura de Deuteronomio también, ¿verdad? Es tu decisión, o el bien o el mal. Eso lo dejo en tus manos, porque eso es el camino de la libertad de cada uno de nosotros. Tomar la decisión por el Señor o tomar la decisión del rechazo. Nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, les bendiga verdaderamente y les dé esa gracia que están necesitando. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.